se hace un libro de música y 4 perspectivas generacionales y también contrastantes en muchos otros aspectos sobre la realización del libro. Así que vamos a tratar de sacarle el mayor jugo para que entiendan lo rico que es hacer un libro, también lo tortuoso que puede ser, y estos 4 libros en particular representan diferentes generaciones de la música. Y bueno, antes que nada agradecemos a Avalancha por existir, por sobre todo por continuar y porque han reivindicado algo que parece una empresa, que es la publicación de libros dedicados a la música. Ahora se viene la feria de la noche de los vinilos, el 2 de noviembre, y bueno, creo que esto como precedente es como un apéndice. Creo que ahora esto se ha vuelto como muy popular, hacer libros de música, y tenemos a alguien que no necesariamente es periodista y mucho menos periodista de música, y que va a contar su experiencia si abre la cabeza, y si ustedes se animan también y quieren hacer libros de música, y no voy a hablar más, voy a moderar, pueden hacerlo. A mí, como anécdota, y con esto cierro, y por eso me encanta estar acá, mi viejo me volvió mierda mi colección de vinilos. Eran miles de dólares, discos del 66, discos rarísimos, y dije nunca más me compro un vinilo, y empecé a comprar libros de música, y es mi fetiche. Cumple el 4 de noviembre, si me regalan alguno, se los agradezco, me encantan, tengo 3 bibliotecas, y vamos a llenarlas más con esto. Bueno, vamos a hacer la presentación. Vamos a presentar a Nicolás Igarzábal, quien hizo este libro Catupecu Machu a kilómetros de hoy, pero se hizo famoso por redimir a Cemento. Ahora hay una placa allí que si él no hubiera escrito ese libro, el gobierno de la ciudad, que persiguió, maltrató y cómo se metió en cana a mucha gente, no hubiera hecho eso. Al lado de Nicolás está yo hago periodismo porque lo leía él, Claudio Kleiman, quien es... ¿Te molesta que te digan leyenda? ¿Cómo una? ¿Una Claudio Kleiman? No. Claudio Kleiman, la historia de una reunión secreta. Esto es propio de un periodista, lo que él hizo acá. Puede estar en el momento justo contando la historia adecuada. Al lado de él es la excepción a la regla, porque siempre lo hay. Es el artista visual Fidel Esclavo, que hizo Vámonos de aquí, leves instrucciones para navegar en Artot, una perspectiva fabulosa sobre, uno de los discos fundamentales del rock argentino. Y al lado mío está una periodista increíble que la historia le dio la razón y terminó reivindicándola con este libro que ahora se llama Fito Páez, que salió recientemente, pero que en su momento fuiste omitida, incluso utilizaste un seudónimo, Veralán, y que hoy está como Andrea Álvarez Mujica. Entonces vamos a contar o a tratar de hilvanar los puntos en común que tienen estos libros. Cada uno representa, y así arranco, un testimonio de la historia. Cuando uno se plantea hacer un libro, o el libro lo consigue a uno, entiende que representa lo que va a hacer, queda para la posteridad. Yo arranco con Andrea Barravera, pero se acabó y tuviste que se relanzó el libro, y porque no podía no quedar esa obra fuera, no solamente fuera del catálogo, sino que quedara fuera, de los anales de la historia. Contaste una historia que quedó fuera de la historia. ¿Cómo fue también la idea de recuperar ese libro, además con un coautor? La historia de por sí paralela a la historia en sí, la metahistoria, es increíble, porque te reivindica a ti, reivindica a Enrique, reivindica a un Fito Páez que cuando le pidieron hacer El amor después del amor, la serie, dijo lo mismo. Él dijo en ese momento a los 32 años voy a hacer un libro. Él dijo ahora a los 50 voy a hacer una serie. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, gracias a la gente de Avalancha por hacer este evento hermoso una vez más. Un gusto compartir el lugar acá con los colegas y con vos. Sí,
el libro necesitaba ser reeditado, tal cual como decís. Estaba descatalogado prácticamente hacía 2 décadas o un poco más. O sea, el libro en su momento, como todos los libros, que los libros no se venden a través del tiempo, digamos. Entonces, bueno, el momento en el que salió, en el 95, perduró un tiempo, nunca se hizo una revisión. En aquel momento habían salido 10.000 libros. Y cada tanto se veía por ahí, alguien lo conseguía, lo encontraba, lo buscaban y después ya directamente no estuvo más. Y es una idea que, bueno, yo tenía, cada tanto reaparecía en mi mente, específicamente cuando yo estaba escribiendo la biografía de Estelares, conecté con este libro, porque, bueno, evidentemente es una biografía también de música, y dije, uy, aquel libro. Y empecé como a recordarlo, ¿no? Y entonces, bueno, tanteé un poco, después siguió pasando el tiempo y esa idea iba y venía, digamos, quedaba por ahí atrás, y cada tanto volvía, y en algún momento hablé con Enrique, que estaba en ese momento en cama, enfermo, era ya su etapa final, frágil o relativamente, bueno. Y lo hablé a través de una amiga porque en ese momento no se lo podía visitar, y él se entusiasmó. Y eso, bueno, fue como que tildé algo, ¿no? O sea, la primera persona que tenía que entusiasmarse. Dije, bueno, esto está. Y a partir de ahí, bueno, empezó este camino de ir hablando con algunas personas, el propio Fito, a ver si también él tenía ganas de que se habilitara. Y bueno, comencé el proceso de reedición, que bueno, con otra tapa, que escribí ese prólogo que vos decís, es cierto que le agregué todo lo que... Bueno, porque un poco, con esto ya cierro porque no me quiero extender tanto, pero hay algo que pasa cuando vas hacia el pasado, que quizás uno supone que no recuerda, o que lo que recuerda es eso, y cuando te metes en ese fragmento de tiempo, en ese periodo de tu historia, de tu vida, y empezás a hacer como un trabajito de la memoria, se abre y empieza a llegar esa época. Y eso es un poco lo que quise volcar en el prólogo, todo lo que empecé a recordar, que lo tenía medio como atrás de otras cosas, ¿no? Y bueno, estoy recordando y la verdad que nada, me pareció que fue recibido, que es un libro que era necesario que volviera a ponerlo en circulación. Bueno, esto me lo deja picando para Claudio. Claudio, bueno, Manal forma parte como de su cotidianidad, ¿no? de su alimentación indispensable, pero eligió una época específica, ¿no? Si podría haber elegido otras épocas emblemáticas de Manal y hablar desde el pasado, pero eligió esa reunión que casi fue anónima de 1993, que tenían 31 años sin tocar, y de repente, pues nada, te enfocas en ese momento, que también el tema es el enfoque, ¿no? 2014, perdón. Tenían 31 años sin tocar, exactamente. 2014 se juntan y casi nadie se enteró. Y cuentas esa historia. ¿Por qué elegiste esa historia con todas las que tenías para contar de Manal? Medio que... Buenas noches, antes que nada. Gracias por venir. Medio que el libro se me impuso a mí, a diferencia de otros proyectos, de la mayoría de los proyectos de libros, que cuando el autor dice, bueno, voy a escribir sobre esto. Yo empecé con una idea mucho más modesta, que era escribir como unas liner notes que me habían pedido, unas notas introductorias, digamos, para lo que iba a ser la edición en CD y en DVD de esta reunión de Manal en Red House, que como dijimos fue una reunión cerrada, un caso yo creo que es único en el mundo, porque no conozco ninguna otra reunión de grupo que haya sido famoso en un momento y se haya reunido
y no haya sido pública esa reunión, porque siempre, normalmente las reuniones se organizan con la finalidad de explotar de alguna manera, más allá de que los resultados artísticos han sido buenos o medianos, o no tanto en algunos casos, pero más allá de que la reunión haya sido maravillosa o no, siempre se hace pensando en generar algún lucro con ese nombre que significa mucho para muchas personas. En este caso no fue así, ni siquiera el poco público invitado que había sabía con lo que se iba a encontrar. Es casi como un argumento de una novela policial. Bueno, no me quiero ir por las ramas, eso se iba a editar. Empecé con la idea de escribir unas notas introductorias, como estaban los 3 integrantes de Manal entusiasmados en ese momento con la edición de lo que había sido el concierto de reunión, qué sé yo, dije, bueno, voy a entrevistar a los Manal para conseguir algunas citas, ¿viste? Algunas frases de ellos que pueda citar en mi texto. Bueno, la cosa empezó a rodar y se me fue un poco de las manos, porque claro, tengo relación de amistad, lo cual no quita la admiración que tengo por ellos, con los 3 integrantes de Manal. Entonces, bueno, las entrevistas fueron riquísimas, y ya cuando me encontré con todo ese fangote, dije, esto da para mucho más que simplemente citar algunas frases de ellos. Entonces empecé a armar ese relato como en primera persona, a configurar un relato con los 3 principales involucrados, Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, más las otras 2 patas de este proyecto tan atípico que había sido Corcho Rodríguez, Jorge Corcho Rodríguez, que fue un poco el mecenas y también el productor artístico de la reunión, y Adrián Taberna, que es un sonidista histórico del rock nacional, que laburó con Papo, con Cerati, o sea, un cacho de historia también en sí misma, que había sido el encargado de registrar no solo el concierto, sino la semana de ensayos previa que hubo, grabar todo eso, después mezclarlo, que el disco se mezcló en Electric Ladyland, que son los estudios que había construido Jimi Hendrix en New York, lo cual ya cerraba un círculo, también tenía un carácter muy, muy simbólico ir a mezclar a Manal a Electric Ladyland, porque obviamente Jimi Hendrix había sido como una influencia muy importante sobre ellos en un principio. Bueno, empecé a construir ese texto, lo hablé con Jorge, con Corcho, y se entusiasmó, dijo no, porque yo tengo previsto, iba a ser como una edición para coleccionistas, así que iba a venir como en un ámbito, una presentación lujosísima, numerada, con el CD, el DVD, un libro de fotos que también se editó sobre la reunión. Iban a hacer una segunda película sobre los ensayos, que también están filmados y grabados. Y bueno, hay cosas para coleccionistas, qué sé yo. Con la realidad, cuando interviene la realidad socioeconómica de nuestro país, hizo que ese proyecto tan ambicioso quedara a mitad de camino, es decir, que no se hizo. Sí se hizo la edición en CD y en DVD, y este texto quedó guardado. Pasaron unos años y siempre viste que, bueno, no me pasó a mí solo, le pasó a un montón de gente, que la pandemia nos dio como un alto, significó un alto forzoso en el camino que te permitía un poco revisar el archivo, las cosas que habían quedado colgadas. Ahí me di cuenta que estaba este texto y que nada, que el tiempo que había transcurrido no solo no lo había desactualizado, sino que adquiría un valor histórico más importante con el tiempo.
bueno, contacté a un editor que fue Miguel Dente, que tiene una editorial muy piola de libros de rock, que ya estaba en contacto, bueno, estaba en contacto desde el principio, pero justo poco antes me había pedido que escribiera un prólogo a un libro muy lindo que tiene en la editorial también, que se llama Aperitivo Sinfónico, que es un poco una historia del rock progresivo argentino, con muchas bandas del interior, como un género que no estaba prácticamente documentado en libros. Yo escribí ese prólogo y bueno, así que estaba en contacto, me dijo, sí, está buenísimo, vamos a editarlo, y eso fue. Y ya un poco para cerrar esta parte, no quiero extenderme tanto, me di cuenta después, a posteriori, que otro libro que hice, que fue de Ushuaia a La Quiaca, con León Gieco y Gustavo Santaolalla, que fue un libro que hice con ellos y con fotografías de Alejandra Palacio, en ocasión de que se cumplían los 20 años en ese momento del proyecto, habrá sido 2004, 2005, me había pasado exactamente lo mismo, porque en principio me habían convocado para... medio que termino imponiéndole libros a la gente. Me habían convocado para escribir unos textos iba a ser fundamentalmente un libro de fotografías de Alejandra Palacio, de toda esa gira musical, antropológica, digamos, que hicieron ellos. Los entrevisté a León y Gustavo, que también son amigos míos, además de ser unos genios. Terminé con un montón de material, terminé armando un relato así colectivo en primera persona de esto, y cuando lo vio Gustavo Santaolalla, que estaba comenzando un proyecto editorial en ese momento, me dijo, bueno, esto va. Entonces cambió el proyecto que tenía inicial del libro, de ser un libro de fotografía, se convirtió en un libro de fotografía con una parte importante de texto. Así que bueno, después me di cuenta que era un truco que ya había empleado anteriormente. Bueno, acá está, vámonos de aquí, ¿no? Que ves esa portada que es fabulosa, y de hecho el libro, Fidel lo sentencia diciendo: desde la portada, Artaud es una flora rara. Entonces ya empiezas desde lo visual, hablando del libro, es decir, tienes un abordaje muy diferente al que puede ser lo anecdótico o propiamente lo musical. Empiezas desde lo visual para contarlo. Sugestión o no, digamos, el que te lee no sabe que eres artista visual, ve el libro y entiende que esto sucede. Y 50, ahora que se cumplen 50 años de la edición de Artaud, toma mucho más fuerza esto, ¿no? Porque eso que acabas de hacer sigue pasando generacionalmente, te entra por la mirada, por su tapa atípica, y también por ese verde y por la historia que tiene. Sintetizaste todo eso, lo visual, la tradición oral y musical, y también empezaste a tener una lectura muy quirúrgica y personal sobre lo que es Artaud, tomando en cuenta que generalmente ya discriminan a los periodistas para sacar un libro. Imagínate a alguien que no sea del palo editorial. Cuando abordaste la propuesta, o cuál fue el disparador de la propuesta para poder presentarle una editorial. Bueno, en realidad lo que decías de la tapa es algo que el propio Spinetta decía, ¿no? Cuando me preguntaban por qué era considerado uno de los grandes discos, habiendo otros discos igualmente valiosos. Y él, sacándose un poco de mérito, decía que no tenía idea, que supuestamente era por la carátula, ¿no? Y eran años esos, ¿no? Ya del 68, 69, que muchas carátulas pretendían romper el esquema del cuadrado 32 por 32 centímetros, ¿no? Y había artistas como Andy Warhol, sin más lejos, que habían hecho, no sé, Velvet Underground con la banana que se pelaba, o The Sticky Fingers con los Stones
con el cierre metálico en el jean. Bueno, varios ejemplos, del cual Spinetta dijo que él se había inspirado fundamentalmente en los small faces que tenía el Loudon Nuts, que reproducía una caja de tabaco británico que era un círculo, ¿no? Una lata circular y venía el disco ahí adentro. Pero también, bueno, Jethro Tull con Frita Serrí, era todo uno, alrededor del 73, hasta el 75, había un gran énfasis en que el disco no terminaba en el disco, ¿no? El disco, más allá de la cubierta, que podía ser imaginativa o muchas cosas, también romper la estructura, entonces había juegos, también se llegó al disco, dos discos, ¿no? En realidad de Zeppelin, el Physical Graffiti, que tenía todo troquelado, las ventanitas, o el otro que no sabías qué tapa te iba a tocar porque venía dentro de una bolsa de papel madera, ¿no? De auto. Y había 5 posibilidades. Si vos no sabías, comprabas, y no sabías cuál era. Pero bueno, la aproximación de la parte gráfica fue una de las cosas que Spinetta se puso rígido en eso, en dos cosas, ¿no? Que fuera en esa forma totalmente irregular y que debía tener los colores estos, ¿no? El verde y el amarillo, basado en Artaud, decía Antonin, que el verde y el amarillo eran los colores de la muerte, la decadencia, el resurgimiento. Bueno, había toda una concepción detrás, no era caprichoso. Y en su momento fue una discusión entre los distribuidores, ¿no? Resultaba del Centro Cultural del Disco, que era la gran cadena de la gran tienda, digamos, en ese momento, ¿no? Y que no se podía manejar eso de una manera, y eso duró una semana, ¿no? Y eso, porque enseguida eso, el disco, la forma irregular pasó a ser un atractivo más, y lo cual después llevó a Spinetta a decir que ese era el disco más, y esto es uno de las aproximaciones del libro, pero no solamente sobre la parte gráfica, sino que es una cosa. Roque Di Pietro, Baemeco me pidió, ya habíamos tenido un libro anterior, y él me pidió un libro. Yo dije que iba a ser un fracaso y realmente fue, aquí. En Uruguay se vendió muy bien, porque es un cantautor uruguayo que así es muy conocido, se llama Arno Jans, tuvo un leve pasaje por acá, por La Plata. De paso lo recomiendo al libro, pero sobre todo a que escuchen a Arno Jans. Y bueno, como estaba ese antecedente, y yo sentí una culpa con Roque por haberse embarcado en esa cosa que era totalmente suicida, le hice caso y hicimos esta otra libro, que es un libro totalmente libre, ¿no? Salvo, si bien hay contexto, pero no es un análisis musicológico ni lo intenta hacer, sino en todo caso, lo más lindo del misterio es que siga siendo misterioso, ¿no? Oscar Wilde tiene esa frase que este misterio es insoportable y ojalá no se termine nunca, ¿no? Así que, o sea, si uno intenta explicar las razones del misterio, está también condenado al fracaso. Y uno no sabe por qué muchas veces elige a los compañeros de la ruta que elige, nunca sabe por qué se enamora de las cosas que se enamora, ya sea una pareja, un libro, un disco, un director de cine. Entonces, el libro es más que nada una aproximación a eso y a tirar diferentes teorías o pistas de por qué
podría ser que Artaud es más importante que otros libros. Gracias. Nico, bueno, cierro contigo porque eres el más joven y también generacionalmente es un libro que es curioso porque esto lo que llaman generación cristal o la generación Z debe ser lejísimo, esto de esta historia que estás contando. Sí. Catupecu Machu, tú hablas de todas formas con cierta sorpresa, pero lo viste MP3, de los comienzos de Internet, utilizas esos lenguajes que te termina contextualizando también, ¿no? Andrea en un momento habla de la máquina de escribir, eso también, el prólogo, y eso también un poco habla de los formatos para hacer un libro, pero en tu caso cuentas una historia relativamente reciente, ¿no? Si ves Cuentos Decapitados, la banda existe, y pues nada, está ahí. ¿Cómo contar una historia viva? ¿Por qué se te ocurrió contar una historia viva y reciente? Es como hablar, no sé, de lo que ahora es de Spotify llama el nuevo under de los Winona Ryder, ¿no? Digamos decir. La nueva escena. Es difícil escribir un libro sobre una banda que todavía estoy tocando. He hecho libros como el de Cemento, que uno era bastante claro el límite, había arrancado en el 85 y cerrado en el 2004. ¿Okay? Tenías como principio, un nudo, un final. Pero hay otros libros que tienen un final así abierto. Había tenido uno sobre la escena indie, que se llama Más o menos bien, que era sobre el Mató y también era como una banda que todavía seguía tocando y decía, ¿cuándo cerrás un libro si una banda está tocando? Eso es re difícil como autor. Del libro nos pasa de si un final abierto o si un final de una banda que se separó con él, o un músico que falleció, sabes que ese es el final más o menos del libro, ¿no? Pero acá en lo de Catupecu era un poco eso, era como hasta en qué momento termina, y empezando desde los inicios de la banda en los 90. Yo tenía un libro, el libro estaba claramente centrado en Cuentos Decapitados, que es como el disco bisagra de Catupecu del año 2000, pero tenía que rebobinar un poquito antes y después seguir también la historia. Entonces está como centrado ahí, sobre todo como fan, he escrito un libro bastante como desde abajo del escenario. Mis otros libros son más como yo, investigador, historiador de diferentes temas, sea Cemento, Estudios Panda, o escenas, boliches, estudios de grabación. Pero acá lo encaré también como desde el escenario, desde abajo del escenario, y sintiendo que Catupecu es una banda que merece como que abajo del escenario pasan cosas, que tiene como el pogo, que tiene el tema Dale. Fernando habla mucho también del escenario, mucha conexión siempre con la gente. Entonces sentí que este era un poco el encare, y tenía que darle cierta entidad a los fans. Por eso, revolviendo la historia que decía de historia reciente, me metí en ciertas páginas viejas que todavía había ciertos foros de internet, rescataba mensajes de algunos fans que ahora tienen más de 20 años, obviamente, ahí tenía 15 y ahora están mucho más grandes. Entonces fui como recopilando, haciendo un registro también de cosas viejas que andaban dando vuelta por internet. Encontré un foro de fans de Catupecu que hacían como fecha por fecha todas las fechas que habían ido a ver a Catupecu. Me parecía re divertido, había un par que no habían ido y decían, tipo, esta no fuimos porque no teníamos plata. Pasaban como esas cosas. Y me metí también en los comentarios de YouTube hasta llegar a los comentarios de un video de Catupecu en obras. Me parecía que tenía que tener ese lenguaje de comentarios de YouTube, mensajes de foros, cosas de ICQ, muchos guiños a, como bien dijiste, MP3, Napster, el Emule, el Kazaa. Bueno, cosas de gente más grande, de gente grande. Pero ese era un poco del recorrido, era contarlo desde ahí y sabiendo que Catupecu tocaba el fin de semana que viene, en Vortex, literalmente, o en obras, en Movistar. Entonces lo que hice fue también como un final abierto, sin spoilear nada, ¿no? Pero que Catupecu, bueno, sigue tocando y que sigue tirando rayos para el futuro. Pero era lindo, tiene ese calorcito todavía de una banda que lo puedes leer, como el de Los Brujos. Yo tengo uno de Los Brujos que también lo puedes leer y ver Los Brujos. Acá Catupecu era, bueno, es una banda que está vigente todavía, hay cierto regreso con la vuelta de Abril Sosa en la batería. Entonces, nada, es como léelo y si te perdiste todo esto que te conté, lo puedes ir a ver el fin de semana que viene a tal lado, ¿no? Era un poco eso. Bueno, ahora abro las preguntas, ¿no? Esto ya tiene que ver con, bueno, cada uno contó su propia, padre, digamos, que cada uno contara uno de los tantos pasajes, digamos, o lecturas que puede tener sus libros. Pero el hecho de hacer un libro, ¿no? Acá tenemos dos libros sobre discos, una revisión sobre una biografía y una sobre un hecho situacional, que es el caso de Manal.
al momento de plantearse el libro, bueno, Claudio dijo que el libro lo convocó a él, pero el tema de todo esto también tiene que ver con la fuente, ¿no? Con cómo, Nico hablaba de cómo termina la historia, pero la pregunta sería cómo comienza la historia, es decir, cuando armas un libro, porque el final, desde que uno lo proyecta hasta que termina, es diferente. Fidel habla de fue la culpa lo que lo invocó, ¿no?, a esto. Bueno, Claudio lo llamó, Nico, dije, y en tu caso, bueno, coincidió con muchas cosas, pero en estos 4 proyectos, y estaría bueno escucharlos, ¿cómo te invoca una biografía, ¿no?, porque queda para siempre? Bueno, en el caso de la biografía de Fito fue mi primer libro de rock, en el que, o sea que era todo nuevo, todo fue por primera vez en ese libro, en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, con la experiencia, con la propuesta. Fue algo muy intenso. Nosotros lo primero que hicimos, me acuerdo, nos reunimos en realidad yo no pensaba involucrarme tanto en principio. Pensaba colaborar, hacer entrevistas, estaba como disponible para trabajar en el libro, y cuando Enrique firmó el contrato, después me llamó por teléfono para encontrarnos en un bar en el centro y me dijo, no, mira, yo quiero que lo hagamos juntos, y ahí me acuerdo que yo saqué una lapicera, unos anotadores, esas cosas, y bueno, y ahí él trazamos como una hoja de ruta. Él ya tenía en ese momento la estructura, que era una idea de hacer un libro que tuviese una estructura de revista. Eso, desde ahí partimos. Es decir, que estuviese construido a través de fragmentos y secciones. Eso es como que lo que nos ordenó un poco, esa estructura fue como una guía. Entonces, por eso es que el libro tiene entrevistas, o sea, tiene como los subgéneros del periodismo, entrevista, crónica, ¿no? Tiene esa impronta de revista, que es clarísimo, que es el agua de la que estábamos en ese momento también, ¿no? Nuestras aguas de las revistas. Bueno, eso por un lado. Y después, a mí me tocó infancia, adolescencia, en esa reunión ya quedó asignado. No, estábamos Enrique y yo, en una reunión en un barcito en el centro. Ahí yo quedé asignada te digo así porque es un libro en el que yo entro como, en cierta forma, invitada por Enrique. Entonces él me asignó infancia, adolescencia, partida de Rosario, el crimen de la familia. En principio esos eran mis temas. Después terminé, sí, era bastante. Sí, claro. Después hice algunos capítulos más que surgieron, pero en principio eso era lo que yo tenía. Así que bueno, viajé para hacer las investigaciones, era el año 95. Me fui a Rosario, me quedé un par de días, fui a Villa Constitución, a la casa de Charito, que ahora todo el mundo sabe quién es Charito, de aquella época no. Y del tío, estuve con ellos esa tarde ahí, que me acuerdo perfecto, que me trajeron bolsas con fotos, no álbumes, sino fotos sueltas, chicas de distinto tamaño, esa cosa típica de la foto en blanco y negro, ¿no? Y entonces nos sentamos en la cocina de la casa de Charito y ella fue sacando fotos y me fue contando anécdotas, historias familiares, vacaciones, viajes, cosas de la infancia, cosas trágicas también, por supuesto, porque la vida de Fito está asignada también por las tragedias familiares, la muerte de la madre, todo eso. Ahí estaba, me acuerdo, el piano de Margarita. Bueno, todo eso fue una experiencia muy interesante. Y, hice la investigación del crimen también. Estuve dando vueltas por el barrio, que había sido el Fito, por la cuadra. Bueno, yo no, la verdad es que llegué a Rosario sin tener
exactamente, bueno, como te pasa cuando vas a investigar, ¿no? Llegás así, después vas descubriendo las cosas ahí, así que lo que me acuerdo es que volví bastante impactada de Rosario, de ese viaje, por todo lo que me había, todo el material que traía. Me vine con el expediente, sí, que lo dio Alejandro Rodenas, que bueno, era fuerte el expediente, lo tuve muchos años el expediente, guardado por ahí en algún placar, en algún momento, no sé, lo tiré capaz. Y bueno, fue así como, así arrancamos, digamos, esa fue como la... Ah, y cuando llegué a Buenos Aires me acuerdo que fue muy importante, me reuní con Stefanolo, que fue una gran fuente, porque él había estado muy cerca de Fito en aquel momento y tenía como otra mirada, era como otra cosa, otra perspectiva, no tan desde adentro, porque yo tenía como muchos relatos muy cercanos, y Stefanolo era, bueno, otra... ¿Puedes contarle a la gente quién es Stefanolo? Claro, yo Stefanolo, el abogado, amigo nuestro de toda la vida. Hay una película ahora. Sí, llamen a Joe. Claro. Así que bueno, así fue como la vivencia. No, y Fidel, en tu caso, porque te diría que también cada uno decir el libro, entonces, pero no sé si fue ese el punto de partida de la culpa, ¿no? Porque también hay un tema que... Hay un tema, gracias, hay un tema que es de los... que tiene que ver con el punto de partida. A veces la dejas picando cuando se celebró el aniversario, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Que se hizo mucho. En tu caso, ¿cómo fue la elección más allá de la culpa, ¿no? Siempre me resulta muy significativo a veces lo caprichoso del azar, ¿no? De las cosas del azar. Porque yo había dicho que sí, que iba a ser el libro, pero tenía mis dudas, si sí o no. Y lo iba posponiendo. Hasta que una noche me senté y dije, bueno, a ver si sí o si no. Como decidido a que podía empezar a escribir algo que se salía o no. Y estuve sentado un rato y se armó una tormenta, esas terribles que se suelen en Buenos Aires, y con muchos rayos y relámpagos, truenos, y no se detenía, o sea, esas tormentas preverano, y uno a veces intenta poner elementos mágicos donde no necesariamente lo hay, ¿no? Pero mi cabeza en ese momento pensó que debía hacerlo porque sería como una señal que Spinetta, transformado en el Capitán Beto, estaba navegando por el espacio y emitiendo luces desde el cielo, una cosa así. No había tomado, creo, pero eso, recuerdo que eso fue el momento en que dije, ok, me pongo a escribir. Como que esa fue la señal. Y una vez puesto a escribir, ya ahí empezó a fluir las cosas. Ese es el momento de la radio, ¿no? Claudia, hablaste de Red House. Cuando llegaste ahí, ¿pensaste acá, digo, vale la pena hacer un libro? ¿O básicamente eso, o después del recital, o te quedó como esa memoria retentiva que fue tomando forma? No, la verdad es que el libro vino después, pero en realidad la idea de escribir algo sobre Manal, no específicamente del evento de la reunión, ya venía dando vueltas. Me habían ofrecido incluso en un momento una editorial que después se quedó por el camino, escribir algo sobre Manal, que es un grupo muy misterioso además, o sea que la característica completamente atípica de esta reunión tiene que ver también con toda la historia de la banda, que siempre ha sido una banda, prácticamente no hay bibliografía, en fin, es como un rara avis dentro del rock nacional. Aparte, ya en su momento iban medio a contramano de toda la mano Flower Power, y eso eran como medio mala onda, eran como duros los malos. Ahora apareció un
pedacito documental que están los Manal en la época del 70, ya cerca de la separación, creo que principio del 71, que están por subir a tocar en un festival en Santa Fe, me parece que es. Y sí, ¿no? En Santa Fe. Claro, un festival, y hay backstage, el backstage no existía, era como entraba cualquiera al backstage, y se le acerca un periodista a Javier para entrevistarlo, que en ese momento, viste, el rock, te digo que codiciaba las entrevistas porque no figuraba en ningún lado, en ningún medio. Y entonces si Javier le dice a periodista, no tengo ninguna gana de hablar con vos ahora cuando estoy por subir al escenario, y yo digo, bueno, estos tipos siempre fueron iguales, así, o sea, cero concesión, cero poner cara de circunstancia, pero además de eso, nada, fue una banda muy influyente para mí en todo sentido, como músico, como su filosofía, la música que hacían, es decir, como compositor, como escritor, como filosofía de vida, ha sido una de mis principales influencias. Después eso se fue sumando la cuestión de conocerlos a ellos personalmente, entablar una amistad, fundamentalmente con Claudio, que fue también el que me invitó a la reunión, que era una reunión donde la prensa tenía prohibido el acceso, y Claudio me invitó como amigo personal, no como periodista. Pero además, bueno, en un momento estudié con Claudio antes de que se fuera a vivir a España, y así que fue una marca también para mí como músico, como guitarrista. Bueno, todo eso hace de Manal como un diamante muy especial dentro de la historia del rock nacional. Yo, por ejemplo, ahora, hace poco, por ejemplo, entrevistando a David Lebón, me dijo, él vivía en Estados Unidos de adolescente, había venido a la Argentina con la idea de volverse a Estados Unidos. Me dice, yo cuando fui al Coliseo, al ciclo Big Bite, que era un ciclo que se hacía los domingos al mediodía en el Teatro Coliseo, años 70 si no me equivoco, me dice, y vi a Manal tocando Avellaneda Blues, dije, me quedo aquí. Y también, por ejemplo, para citar un par de ejemplos, Billy Bond, también en una entrevista más o menos reciente, me dice, La Pesada, el verdadero comienzo de La Pesada es un single que él editó, todavía no era bajo el nombre de La Pesada, se llamaba Billy Bond del Rebelde, que era el nombre artístico que traía de su época anterior, pero él editó una versión de No Pibe de Manal. Me dice, La Pesada, el verdadero comienzo de La Pesada es No Pibe de Manal. El Indio Solari interpretó Jugo de Tomate en concierto. Quiero decir, es una banda que ha influenciado. Papo quiso ser integrante de Manal, tocó el piano durante un verano ha influenciado a los que influencian. O sea, fue fundamental para la carrera de David Lebón, de Papo, del Indio, que es un tipo que reconoce bastante pocas influencias dentro del rock nacional y sin embargo hizo una versión de eso como diciendo, esto sí me ha influenciado. Spinetta en Vélez, Spinetta en Vélez, sí, ya antes de eso hacía, ¿cuál era el tema? No sé si, no me acuerdo, pero sí, interpretó un tema de Manal, ya, y Papo, así que nada, es como una banda que da comienzo a uno de los cimientos más grosos, toda la parte más dura, más proletaria, si se quiere, o arrial, no sé cómo decirle, del rock nacional, se tiene ahí el mojón, el punto de partida, Manal. Así que es una banda como infinitamente importante en lo personal y también con una mirada de periodista, de historiador, con una mirada más abarcativa de lo que es la historia del rock nacional, es como una banda clave.
Y Nico, bueno, para cerrar esta parte, bueno, no hay mucho tiempo tampoco, pero vamos a tratar como de dosificarlo. Pero en tu caso, es decir, le consultaste a la banda sobre si querían participar. Por otro lado, faltaba uno de los integrantes de ese momento. Y lo otro que tiene que ver también es cómo suplías también esa voz, ¿no? ¿Cómo te lo imaginaste al momento de plasmarlo? Porque hay testimonios de ellos allí, ¿no? Están entrevistados. Entonces, ¿cómo hiciste para contarles la devolución y también, porque también te pueden cobrar royalties? Claro, obvio. Hay contratación así, y por otro lado tiene que ver eso, ¿no? La falta de un músico al momento de contar la historia. Sí, mira, el libro tuvo un origen que es un antecedente salió en versión digital en pandemia por Indie Libros, que era una colección de libros donde un autor escribía de una banda que le gustaba mucho, de un disco, y yo vi que elegían Pink Floyd o Ramones y como discos clásicos, que para mí estaban como muy revisitados, y aparte tenías que contar como tu experiencia con ese disco en particular. Había de la Velvet Underground, me acuerdo, todo. Entonces ya de por sí dije, bueno, ¿de quién escribiría yo? Un disco de, no sé, de Nevermind podría ser, un disco que te haya marcado en lo particular, en lo personal, ¿no? Ramones, dije, bueno, pero es como muy lejano, ¿no? Entonces pensé en rock argentino y dije, bueno, se me ocurrían todos clásicos de Arto, obviamente, Kids modernos o algo más de los 2000, Babasónico, Jessico. Pero me parecía que había que ir como más allá de eso, como no tan obvio, como no tan discos tan canónicos. Entonces ahí pensé esto, cuando tenía 15 años, año 2000, que Cuento Decapitados era un disco que me había marcado mucho y que para rock argentino también había sido un disco muy importante, ¿no? Entonces ese fue un poco el inicio que tuvo. Y después, eso fue en pandemia, y después tuvo la versión en papel que hicimos acá con Gourmet, donde ahí lo actualicé, donde le sumé cosas, donde puse a Gabriel mucho más presente, Gabriel Ruiz Díaz. De hecho, lo actualicé un poco porque había fallecido él, porque había vuelto Gabriel Sosa a la banda, había como un update que me merecía el libro. Y Gabriel estaba siempre presente. De hecho, una frase que puse al principio para empezar es una frase de él que dice que el sueño de Catupecu Macho es tocar en la luna. Dice, imagínate un salto en la luna, Catupecu saltando en un tema y caes en el otro tema, como así se imagina el tipo. Me pareció una cosa re entre metafórica, poética y muy delirante, que es Catupecu y ambicioso, ¿no? Tocar en la luna. Como, no sé, Metallica cuando tocó en la Antártida, por esa cosa como muy ambiciosa, que siempre te marca el rumbo, ¿no? Entonces Gabriel siempre estuvo ahí presente, yo siempre lo vi como fan, me pareció uno de los mejores bajistas que vi en mi vida, Gabriel Ruiz Díaz. Y tengo ese recuerdo de él como súper salvaje, tirando patadas así en el aire, los pantalones esos medio hardcore que se usaban en los 2000, 90, hardcore así de jean, anchos, ¿no? Entonces siempre estuvo muy presente en el libro, y me acuerdo, había entrevistas que por ahí le decían a ellos, a los tres por separado, a Fernando, a Abril y a Gabriel, y Gabriel siempre era como el tipo nerd o el tecnológico de la banda, y yo tenía una revista Users, conseguí que venía con unos CDs con MP3, como lo conseguí por Mercado Libre, esas cosas, y el tipo contaba de su pasión por la computadora, cómo le gustaba la tecnología, y tenía su primera Mac, y era como una locura, y usaba Pro Tools, y era como la NASA, ¿no? Entonces Gabriel como productor de la banda, bajista, siempre era muy importante, y en el libro aparece a full, aparece muy en presente, el tipo presente, sobre todo no recordando a Gabriel, sino como que está presente hasta su accidente y después hasta su muerte, pero está siempre el tipo ahí flotando. En los shows de Catupecu Macho también está siempre ahí, Fernando lo nombra y se arma algo como re emocionante. Y lo último fue lo del prólogo de Abril Sosa, ahí tuve la versión digital, tuvo un prólogo de Abril, se lo mostré, le mandé el Word con mucho cariño, el Wordcito, y le gustó, y le propuse si quería escribir como unas palabras introductorias re lindas, que después salieron en la versión en papel. Y después, para ampliarlo, para tener una chapa más, le pedí a Fernando si podía publicar unas palabras de él, que él me hizo una devolución del libro de un audio de WhatsApp de 10 minutos, el tipo hablándome, como que re emocionado, que le costaba terminarlo de leerlo, que lo hacía llorar mucho. Entonces le pedí permiso para que esa sea una especie de epílogo. Así que, terminando tu pregunta, termina siendo un libro bastante oficial, con los dos Catupecu de 3, de alguna forma dando la bienvenida y cerrando el libro. Así que en el medio estoy yo diciendo pavadas. Bueno, me jodiste la pregunta, porque también ahora voy con el final y después vamos con algunos muchachitos, digamos, algunos highlights. Vamos a hablar. Tiene que ver, a ver, yo hice un libro de una banda, se llamaba Sweet, y la banda no entendía que era una biografía, era más una entrevista biográfica, pero fue muy difícil organizarlo y demás. Y al final, ahí sí había royalty, había todo, había empresa, editorial, había todo, muy corporativo, pero también había mucha irresponsabilidad. Y al final,
cuando les toca leer el libro para convertirlo en biografía oficial, los tipos no estaban de acuerdo porque pensaban que era una joda. Y al final no querían y el manager los apretó. Le dijo, ustedes pensaban que era una joda, se jodieron. Entonces, no contaron la mitad de lo que debían haber contado, pero a lo que voy, ¿qué les pasa cuando termina el libro? Cuando, claro, tú hablaste de una biografía casi oficial. Sí, sí. Yo comienzo con Fidel, porque la familia Spinetta, y Claudio puede dar fe de eso, después que muere el flaco, terminan administrando toda la memoria de Spinetta, y de hecho, hasta dar una entrevista hablando de él cuesta muchísimo, a menos que sea Claudio. Entonces, pides un testimonio, no estamos, ahora no podemos, tal cosa sobre Spinetta Tributo, no estamos de acuerdo, háganlo ustedes, no lo vamos a legitimar. En tu caso, ¿tuviste devolución de la familia Spinetta? No directamente. A mí la idea con el Roque de sacar también el libro con el CD o incluso de la presentación en el astral, ¿no? Y después, no sé, yo ahí me perdí, pero creo que tuvo que ver con esto de la familia, pero yo nunca lo he tenido de manera directa. Ni de Gustavo Spinetta, que grabó con él ahí. No. Hasta donde yo sé, ¿no? No sé si Roque sabe más. Yo, por mi parte, no. Y en tu caso, ¿cómo fue con Fito? Era una biografía oficial, ¿no? En ese momento era otro Fito también, como lo ves, medio bohemio, post-COVID, y nada, estaba como más presto a la bohemia que a otra cosa, ¿no? Hoy por hoy, no sé si algo así de Fito sucedería, pero en ese momento cuando Fito leyó el libro, les dio el ok, porque estaban contando, tu parte fue la más heavy. Claro, sí, lo hacíamos con él el libro, o sea, él estaba involucrado, en ese momento él era bastante cercano, de hecho Fito siempre nos apoyó, todavía pensaba un poco en eso, ¿no? Con revistas, en distintos momentos. Sí, un poco digamos, el libro, sí, él estaba, o sea, Enrique se va de gira con ellos, ¿no? O sea, va a la gira de Circovic. Estaba integrado, era como parte. Por supuesto que no leyó el libro hasta que el libro estuvo terminado, porque bueno, no mostrás algún proceso, ¿no? Excepto a la Nata, porque la Nata sí lo leyó en proceso, me acuerdo, que era el director de la colección, claro, porque estaba un poco ansioso, pensaba que nosotros estábamos charlando mucho, habían pasado, creo que 2 meses y medio, Claudio. Habían pasado 2 meses y medio desde el momento en el que habíamos empezado y aparte le parecía que estábamos tardando mucho. Y entonces me acuerdo que estábamos en Florencia Varela, nos habíamos recluido en una estancia, porque bueno, estábamos trabajando entre 10 y 12 horas por día, grabando, habíamos hecho 50 entrevistas, ya teníamos todo el material y nos habíamos recluido en ese campo para estar más concentrados y trabajar con pocas interrupciones, y de pronto Jorge quería ver el libro y bueno, imprimí, se lo mandé todo prolijo, un desastre, pero se lo mandé, me acuerdo, me mandó un auto a buscarlo. Pero bueno, Fito lo vio al final, cuando ya el libro estaba prácticamente terminado, y no sé si era así, es raro eso, hay toda una cuestión con eso de lo que ve el otro. Esta cosa también, ¿no? De un poco, creo que en los 90 había algo así como que el entrevistado de alguna manera, me parece que eso cambió, ¿no? Porque viste que el libro tuvo como una polémica posterior, ¿no? Y me parece que había como una comodidad, algo que tenía más valor si había un desacuerdo entre el biografiado y el biógrafo, ¿no? Creo que eso un poco cambió, ¿no? Pero eso pasó. No, Enrique le pasó con los 3, que lo contrataron, hizo la biografía, era la biografía oficial y lo querían matar. Sí,
Pero Fito también no claro, me refiero a que cambió en el sentido de que actualmente se ve de otra manera, ¿no? Me parece que el periodismo en esa época del periodismo musical tenía ese criterio en donde ese desacuerdo le daba. No, sí, hubo alguna... Por supuesto, cuando él lo leyó, no sé si era lo que él... La verdad es que no tengo idea si era lo que Fito esperaba o no, desconozco, ni si le gustó o no. Estábamos ya en galeras cuando él lo leyó, o sea, el libro ya estaba diseñado, estábamos en Planeta. Era estar preparados. Jorge estaba apurado, porque imagínate si al mes y medio, ¿no? De hecho, cuando el libro sale, creo que Jorge ya había renunciado a dirigir esa colección, estaba con otros proyectos, la tele, no sé, venía como otra etapa de su vida. O sea, todo era muy rápido. Nosotros empezamos a trabajar en el libro en el otoño del 95 y el libro salió en diciembre del 95, o sea que todo fue bastante rapidito. Que eso lo veo ahora, en el momento no me pareció normal porque yo venía del ritmo de las revistas, que tenés esa dinámica. Así que bueno, sí, ahí cuando Fito lo ve, no, en realidad son unas cositas que él quiso que no estuviesen, unas cositas que pasado el tiempo se pueden contar, porque son cosas que después fueron contadas. Entonces había una pelea con Fabi, que por eso hay que ponerlo en contexto para entender, porque en ese momento todavía ni Fabi ni él habían contado cómo eran sus peleas de pareja. Entonces había una página y media, que era el relato de una pelea. No era algo fundamental del libro, no era algo importante, era algo que yo creo que, bueno, que él quiso como cuidarla a ella, ¿no? No sé, que no sea en un libro de él donde aparezca contado una pelea con ella. Después ella contó las peleas, entonces ahí, bueno, es distinto. Así que bueno, pasó eso y después un párrafo en un lugar, digamos, un capítulo en un lugar que nos pidió reacomodar un párrafo y ponerlo en otro. Esa fue toda la intervención que hizo, fue mínima. Teniendo en cuenta lo que es trabajar, digamos, con el biografiado, la verdad que la intervención fue mínima. Lo gracioso de la cuestión es que eso, bueno, para mí que fue algo que le dio como un enojo muy, muy grande, esa intervención, ¿no? Y después, cuando el libro salió, no se paró de hablar de la cuestión del famoso capítulo censurado. Por eso yo tenía la idea de que sí, de que Fito había objetado la cuestión. Entonces, y en el caso de Manal, tomando en cuenta el carácter de ellos, ¿la biografía terminó siendo una iniciativa tuya o una biografía de ese momento oficial que ellos te lo avalaron o lo tuviste que mandar para que lo leyeran? No, totalmente mía. Sí, cuando lo terminé, se lo hice llegar a ellos. Mi idea es que yo los hacía quedar muy bien a ellos porque evité cualquier cosa que fuera una cosa que a ellos les encanta, que es tirarse mierda mutuamente. Evité cualquier cosa de eso para priorizar realmente, porque eso es como que le hace daño a su propio legado, ¿viste? Entonces elegí priorizar la música, el legado, lo que realmente importa de Manal, porque nadie piensa que Manal pueda pasar de historia por las peleas entre sus integrantes, sino todo lo contrario. Así que en mi modesta opinión yo los hacía quedar muy bien a ellos. Elegí no tocar esa cuestión. Y ellos también, cuando hablaban conmigo, también se cuidaban un poco porque saben que yo pienso de esa manera. Al contrario de la mayoría del periodismo que les va a dar manija para tener algún título así medio sensacionalista, yo eso lo evitaba completamente. Así que nada, se los hice llegar después a los tres. A Alejandro Medina le gustó mucho, estaba feliz, realmente me pidió uno para su hijo, para Leoncito, porque se ve que Leoncito sí estaba mencionado en el libro porque había sido como su asistente, digamos, durante toda la reunión, y se ve que Leoncito le pidió, y por supuesto se lo di a Alejandro, así que nada, eso fue re lindo. Claudio también me dijo que le gustó
me señaló un par de cosas que decía Javier, por supuesto que me decía que no eran así, pero bueno, yo me debo a la palabra, yo transcribí la palabra de Javier. Y Javier, silencio de radio, digamos, con lo cual yo me di por más que satisfecho, porque el hecho de que no me haya cagado a putear, ni me haya dicho nada, lo doy como por un alto elogio. Y una cosa más, que bueno, que el único invitado en esa reunión había sido Chizo de La Renga, y bueno, Chizo es un tipo muy importante de por sí en el rock argentino, es uno de los pocos tipos que siguen convocando multitudes a recitales de rock. Es uno de, como decía al principio, uno de las tantas bandas que fue influeenciada por Manal, y además, bueno, viste que tienen la característica de que ellos no dan notas, nunca aparecen en la prensa, nada. Yo lo llamé a Chizo, bueno, a través de su manager, de Gaby, que tiene muy buena onda también, explicándole un poco, y me dijo, sí, dice Chizo que te vengas un día a comer un asado a la quinta, charla, qué sé yo, lo cual lo valoré como un gesto muy lindo de su parte, precisamente porque nunca habla con nadie. No pretendía que Chizo escribiera, pero sí que hablara conmigo y yo lo grabara y después lo transcribiera. Y nada, me contó anécdotas hermosas que también enriquecen mucho el libro, como que, por ejemplo, él cuando era adolescente llevaba la viola a las guitarreadas, y eso en el barrio, ahí en el barrio de él, en Matadero, lo llamaban Manal, porque él iba y tocaba los temas de Manal y los cantaba igualito, invitando a Javier, ¿viste? Entonces decía, un día viene Manal, imagínate para él que venía de eso, la cuestión de, bueno, finalmente terminar tocando en vivo con el grupo, con los tres auténticos Manales, también como que cerraba una historia, ¿verdad? Ahí, bueno, Nico, bueno, son muy... ¿Ah? Cerrando. No, sí, pero porque ya hablaste un poco de esto, pero Fernando es muy verborrágico, ¿no? Y termina siendo, pero es un tipo que tiene nunca mala onda, salvo a Milei ahora en Corrientes, pero nunca se le ve militando ni nada por el estilo, pero te tiró algún tipo de bajada, te tiró algún tipo de... Porque también Gabriel no se podía hablar mucho, por más que tú contaras una historia que no tenía nada que ver con el accidente de Gabriel Ruiz Díaz, pero te puso algún burrito al momento de hacer el libro. No, me pasó de hecho eso, que al revés, habla tanto, que en vivo, en la radio, me acuerdo una nota que hablé con Tempomi, que contaba cómo fue la muerte de Gabriel, y la contaba con tantos detalles que después abría esa puerta y se podía hablar del tema más o menos, ¿no? Y de hecho había unos mails que me había cruzado yo con Abril cuando murió Gabriel, le mandé como una especie de mail de abrazo, y me contó él como todo el funeral como había sido, medio corte gran pez, medio big fish, y todo lo que me contó Abril, así como medio en privado, después lo habla Fernando en las entrevistas, entonces me pareció bien, se podía. Le pedí permiso igual, pero ya estaba todo bastante hablado, entonces fue fácil en ese sentido. Y después a Fernando le mostró un borrador del libro, y me corrigió un par de cosas como muy chiquitas, como casi como sinónimos, como que te diga, ¿no? Pero, no sé, una parte decía que la reunión de la banda, yo puse la reunión, porque él hablaba de una reunión, de hecho reunión, como justamente con guión, y después me pidió que lo cambie y le ponga reencarnación, que me pareció que también estaba lindo también, así que no es que no me cambió el sentido de nada. Y después me acuerdo que había un productor que en el disco Cuento Decapitado dice producido por Gabriel Ruiz Díaz y Gustavo Bilbao, entonces yo puse, como lo entrevisté a Bilbao, puse que eran los dos productores del disco, y Fernando me decía que más allá de la formalidad de que en el disco, en los créditos aparecen los dos, que el disco, o para él el gran productor era Gabriel, entonces que lo ponga como que era productor y ayudante o asistente, no tan como el mismo rol, ¿no? Pero la verdad que Fernando siempre tiró re buena onda, y en el último show que fui de Vortrix, de hecho nombró el libro, lo recomendó, y nada, para el lo vi que lo venden en el puestito de merchandising de la banda, entre las remeras, todo,
Entonces, nada, es lindo que para el fan tenga ese acceso a un libro que habla del fan de Catupecu Machu. Dejo dos preguntas abiertas, las responden quienes quieran o las pueden responder los cuatro. Y después vamos con las preguntas de la audiencia. Y después se quedan, porque viene Lucy Patané. Claudio habla de la mística, ¿no? Cuando estás contando estás desnudando también al mismo tiempo, o conservando, preservando, o también exacerbando, ¿no? Hay muchos puntos de vista de lo mismo. Claudio, porque los conocía y había como un lenguaje implícito, ¿no? El caso de Manal. Pero tú no eras amiga de Fito, tú, no sé si llegaste a conocer al Flaco, tú tuviste cierto vínculo con Catupecu. ¿Cómo se toma esa decisión de exacerbar, cuidar, potenciar o incluso tergiversar? Porque puedes manipular la información y generar otro punto de inflexión. Bueno, nada, con las herramientas normales del periodismo, creo yo, que es básicamente lo que hacemos es buscar la verdad, ¿no? O sea, buscar la verdad en un sentido no de la opinión, sino que bueno, yo amo el periodismo, ¿no? Creo que los que estamos acá no soy la única, y me parece que hay como una manera de que en esa cuestión de tomar la palabra del otro y manipularlo, porque indefectiblemente cuando vos haces una entrevista y la editás, estás manipulando la información. Y bueno, pero hay una manera de, digamos, de tratar de cuidar esa manipulación para que lo que surja. Por ejemplo, cuando tenés, digamos, en el tipo de biografías con muchas voces, con muchos entrevistados, yo creo que la suma de las voces es lo que hace que emerja la verdad de la historia. Y justamente en las contradicciones, en las diferencias y en los distintos puntos de vista de los entrevistados, concluye apareciendo cuál es la verdadera historia que estás contando. Y eso es apasionante, ¿no? Bueno, y la otra pregunta que tengo es, a ver, ven el libro publicado, es decir, es muy complejo también, porque hay síntesis, hay tiempo, hay inversión, hay también miedo, digamos, del qué dirán, de cómo va a suceder, también tienes deadline, o capaz es infinito y nunca te terminas procrastinando y nunca haciéndola. Para cada uno de ustedes, sobre la base de estos 4 libros, ¿cuál fue el mayor punto de complejidad al momento de hacer el libro, el momento en el que se dice no lo puedo terminar? ¿Hubo ese momento, les pasó? O por ejemplo también la dificultad de poder no tener otros testimonios que termine siendo solo una visión. ¿Cuál es la complejidad que se plantea, por lo menos en el caso de ustedes 4, el momento de hacer cada uno de sus libros? Bueno, quizás el momento decisivo es cuándo lo terminas, cuándo lo das por terminado, ¿no? O sea, es como en pintura, cuando tratás de mezclar mucho los colores, luego se amarrona todo, ¿no? Queda todo. Creo que la imagen un poco también sirve para esto, para cualquier conversación, cuando decís una y otra vez lo mismo, o lo decís de muchas maneras diferentes, algo que ya está dicho. Entonces, creo que hay una confianza de decir, con esto ya está bien. Y para no empalagar, para no llover sobre mojado una y otra vez. O sea que quizá la complejidad es parece fácil, pero es decir, hasta aquí, ¿no? Bueno, en el caso mío me parece que lo más complejo es el momento del armado, ¿viste? Porque cuando estás armando como un relato coral, como armé yo, y es un proceso como medio quirúrgico, ¿viste? Los entrevistantes a los 3 juntos. No, a cada uno por separado, y a Taberna y a Corcho Rodríguez. Son 5 largas entrevistas, algunas de las cuales fueron en 2 partes, ¿viste? O sea, 2 encuentros con esa persona. Entonces, primero tenés que generar como una especie de guión, ¿viste? Yo fui armando como un guión así como
medio cronológico, cómo vino la idea, la realización, los ensayos, el concierto, terminar con las partes que son como más atemporales, más fuera de la reunión, que uno es un poco el legado de Manal, otra es un poco el repertorio, porque el repertorio es el de siempre, ¿viste? No es el repertorio de la reunión y es lo que fundamenta la existencia, digamos, de Manal. Y viste cómo son las entrevistas, que las entrevistas, por más que vos pretendas darle un orden, muchas veces el entrevistado se agarra para cualquier lado, te cuenta lo que quiere, qué sé yo. Entonces es muy complejo armar un relato coherente con eso, porque tenés que ir como desgrabando y pensando, bueno, esto me sirve para esto, poner, viste, mandar distintos declaraciones a distintos capítulos, generar como un orden, como que el libro se lea como un relato coherente, que me parece que lo conseguí, pero es un laburo complejo y eso es, una vez que tenés eso, bueno, en mi caso ya tenés el libro. Después le agregué como una prehistoria de Manal, como para que el que se encontrara con ese libro sobre la reunión sin saber mucho de qué se trataba Manal también tuviera como un poco de background, digamos. Y a mí el que me costó de Catupecu era que estaba basado en un disco en particular y yo le buscaba como todas las miradas posibles. Hice un capítulo sobre la grabación, un capítulo sobre la tapa, un capítulo sobre el sonido, uno sobre las letras, uno sobre los videoclips. Era como taca, taca, ¿cuántas aristas más tengo, no? Y ahí me enredaba un poco hasta que más o menos me quedé con la más sustanciosa, la más divertida, ¿no? Y después tenía algo que me daba mucho vuelta ahí en la cabeza, que es la primera frase con que arrancás un libro, que es un tema bastante importante en un autor. La primera frase, ¿no? La primera y la última. El primer párrafo. El primer párrafo, obviamente, pero la primera la tenés ahí masticando y me pasó que no la encontraba y en un show del año pasado de Quilmes Rock 2022 en Tecnópolis, que había vuelto Catupecu Machu, en homenaje a Gabriel, en un momento de todo lo que hablaba. En realidad era la despedida de Catupecu Machu. Sí, pero terminó siendo el regreso, justamente. Fernando Ruiz Díaz se ve que en la cabeza yo tenía algo, y me acuerdo que en un momento de todo lo que hablaba tiró algo, una frase como diciendo, quizás esto sea el comienzo de algo. Me acuerdo que la tiró ahí, y yo me quedé pensando el otro día, la busqué en YouTube a ver si lo había dicho realmente. Dije, claro, el comienzo de algo, y mi chiste era como el comienzo del libro también. El comienzo de la nueva